El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Jesús Nazareno, has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, San Pablo está hablando del futuro, de lo que viene, del momento de nuestra muerte, el momento también en que el Señor llegue, y llega a estos dos momentos, o cuando vuelva en gloria, o cuando llegue nuestra muerte. Y es curioso porque usa las mismas palabras de Jesús en el Evangelio: vendrá como un ladrón en la noche, en el momento menos pensado. Cuando estén diciendo paz, seguridad, entonces viene la ruina. Y eso vale también para los sistemas económicos, políticos. Basta ver aquello que pasó hace unos años, cuando se hablaba del comunismo, de la Rusia comunista o la URSS, y todos decían: es un sistema tan fuerte, tan cerrado, tan controlador, que aquello no acabará nunca, decían en aquellos tiempos. Y de golpe y porrazo, cae todo el sistema en nada. En pocos días, de hecho, en un solo día empieza a caer Polonia, y en poco tiempo cae también Rusia y todos los países satélites. Y dices: ¿qué pasa? Pues que una cosa es lo que el hombre propone, pero Dios dispone otras cosas y hace como quiere y cuando quiere. De ahí la esperanza, que nunca hay que perderla, incluso cuando se ven las cosas que humanamente no hay solución y están perdidas. Es desconfiar del sentido de la historia, donde Dios actúa. Y Dios actúa como quiere y cuando quiere. Y por eso el cristiano siempre tiene esperanza. Pero aquí está hablando de otra cosa en especial. Nuestra muerte, ¿cuándo? Solo Dios sabe el día y la hora, tanto del final del mundo como de nuestra muerte. Pero muchas veces viene como un ladrón en la noche. ¿Dónde Jesús coge esta imagen? Y entonces lo entenderemos mejor. La coge para los no creyentes, o sea, para aquellos que no confían en Dios. ¿Por qué un ladrón en la noche? Porque el ladrón es aquel que nos viene a robar lo que es nuestro. Pero es que en la vida del cristiano, en la vida de cada hombre, su vida no es suya, es de Dios. Por eso Dios viene como un ladrón, nos va a quitar lo que es nuestro, nuestra vida, nuestros bienes, nuestras cosas. Claro, el que es cristiano de verdad sabe muy bien que no tiene nada, que su vida está en manos de Dios, que es de Dios, no es suya, que sus bienes no son suyos, es un puro administrador donde Dios le pedirá cuentas, porque todo lo que hay y existe es de Dios y nosotros solo administradores. Pero aquel que cree que su vida es suya, sus bienes son suyos, que puede hacer lo que le dé la gana, Dios es un ladrón que le roba todo lo que tiene. Y en la mentalidad del Evangelio te quedas sin nada, porque nada es tuyo. Pero aquel que ha vivido para el Señor, que se ha hecho rico ante el Señor, no pierde nada, sino que aumenta sus riquezas, que son riquezas de gracia y riquezas de santidad en la vida eterna. El que solo vive del materialismo lo pierde absolutamente
todo, se queda sin nada. Por eso un ladrón en la noche, no para nosotros, si vivimos desde la gracia y la fe, sí para todos aquellos que viven desde el materialismo, lo pierden absolutamente todo. Mientras que el Evangelio de hoy es, recordemos que esta semana recomenzamos el Evangelio. Habíamos visto el Evangelio de Mateo hasta la semana pasada y esta semana empezamos este Evangelio de Lucas, no desde el principio, sino desde lo que sería la predicación pública de Jesús. Habíamos visto ya Nazaret y hoy viene a Cafarnaúm. Jesús baja a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, los sábados enseñaba. Hacía lo que hacían los rabinos. Jesús, recordemos, tiene 30 años, con lo cual ya puede ser rabino. Para ser rabino y enseñar en las sinagogas se exigía saber leer y escribir, gente que tuviese fe, que tuviese don de palabra y tuviese al menos 30 años. Y así Jesús hace valer esta condición y se pone a enseñar en las sinagogas. Y dice que la gente se quedaba asombrada de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad, enseñaba con autoridad. Claro, para nosotros es fácil. Jesús es el autor de la nueva ley, es el Hijo de Dios. La ley es suya, Él es la ley, Él es la autoridad, y lo es de verdad. No es el poder, sino la autoridad, el que tiene la verdad. Por eso su predicación es diferente a lo de los fariseos y los escribas. ¿Por qué? ¿O cómo? Pues viene a ser un poco como lo que nos pasa a nosotros, los curas, cuando predicamos. Nosotros no tenemos autoridad por nosotros mismos. La autoridad es de la Iglesia, fiel a Cristo. Nosotros hemos de enseñar no por obligación, sino por convicción, lo que enseña la Iglesia. Para eso estamos puestos por la Iglesia, para enseñar lo que enseña la misma Iglesia. O sea, la enseñanza de Cristo. Yo tengo autoridad solo en el sentido en que el obispo me ha puesto aquí para predicar, pero no tengo autoridad para inventarme lo que he de predicar, ni mucho menos. Y entonces, ¿cómo predican los curas? Pues de aquello que han leído, de la verdad del Evangelio, de la verdad de lo que enseña la Iglesia, de ahí sacan de la verdad del Evangelio para explicar el Evangelio, pero no para explicar mis ideas políticas, sociales o lo que sea, sino lo que enseña la Iglesia. Claro que puedo hablar a nivel social, pero de cómo lo enseña la Iglesia, cómo lo enseña en el fondo Cristo. ¿Por qué todo esto? Porque cómo predicaban en aquella época los fariseos. Leían un texto, el que fuese, y empezaban a decir, bueno, la Torá dice esto, pero la Mishnah dice no sé qué, y tal rabino ha dicho no sé cuántos, y entonces eran discusiones interminables para ver qué significaba una palabra y a qué se refería no sé qué. Y entonces eran como unas reuniones que muchas veces no decían nada a la gente común, y siempre refiriéndose a otra gente, cómo había interpretado. Jesús no se refiere a nadie, habla con autoridad, esto es así, y así habla. Autoridad en la palabra, pero hoy vemos cómo se juntan las dos cosas. Autoridad en su enseñanza, y sabiendo que Él es el autor de la verdad, Él es la verdad. Camino, verdad y vida, es la verdad para la salvación de cada uno de nosotros. Pero la segunda parte, autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Se presenta este endemoniado y que se encara a Jesús. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó diciéndole, cállate, sal de él. Y el demonio tira al hombre por tierra sin hacerle daño y sale de él. Y la gente queda estupefacta.
tiene el poder, la autoridad sobre los demonios. Para nosotros entendemos muy bien lo que significa todo esto. En este principio de la predicación se nos está presentando quién es Cristo, el que enseña con autoridad, el que tiene el poder de Dios sobre el demonio. Dios siempre vence al demonio. Aunque el demonio parezca que pueda vencer, es el perdedor total. El demonio perderá siempre. Tiene esta esperanza de ganarse almas para el infierno, pero en el fondo es el eterno perdedor. Nosotros, si confiamos en el Señor, si lo seguimos, sabemos que venceremos, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Si estamos con Él, venceremos a la muerte, al pecado, para poder llegar con Cristo a la vida eterna.